estudio. Núñez, no, vamos a hablar del tema de la seguridad. Vimos que de buenas a primeras subió un hombre con una camisa roja y burló la seguridad. Inclusive dice Maduro en un momento determinado, me podían haber matado. Es correcto, es correcto. Bueno, eso yo lo veo hasta incluso como una metáfora de a qué niveles de inseguridad ha llegado el país, que ni siquiera en el lugar más vigilado, más protegido del país, que es la Asamblea Nacional, en el momento en el que se está haciendo una juramentación con todos los guardias imaginables, todas las escoltas. Recuérdense que los funcionarios públicos del oficialismo se caracterizan por tener unas escoltas, una cantidad de escoltas impresionantes, y sin embargo son víctimas de estas fallas de seguridad. Imagínense lo que tiene que vivir el ciudadano común, que no tiene estas posibilidades de protección y que se enfrenta diariamente pues a un AMPA creciente en el país. Me parece que es una metáfora que le hace ver a estas personas que viven en una realidad paralela, porque ellos viven, como les digo, rodeados de guardias y de escoltas. Le dieron un pequeño sabor de lo que es esa inseguridad que reina en las calles venezolanas. Ahora, vamos con otro tema. El Consejo Nacional Electoral dice que sí, que va a auditar ese otro 46% de las mesas. ¿Por qué hacen este cambio? El día de la elección, el domingo, sale la presidenta del CNE, del Consejo Nacional Electoral, dice que esto es irreversible. En ese momento, un poco después sale Maduro y dice que no, que sí que va a haber un recuento. Después dicen que no hay recuento, ahora dicen que se va a hacer el total. ¿Por qué estos cambios? Bueno, yo tendría dos hipótesis al respecto. Uno, que se debe en principio a que la población ha reaccionado de una manera contundente contra eso. No solo la población opositora, incluso la población que ha apoyado la opción oficialista. La comunidad internacional. Sí, la comunidad internacional, los Estados Unidos, la comunidad europea, la OEA misma lo ha dicho. O sea, que es sano que se haga esa revisión. ¿Qué confiable, qué transparente va a ser esa revisión? Bueno, depende. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral lo que está planteando es una cuestión un poco superficial, a mi juicio, porque es una muestra. Ellos no van a hacer realmente el reconteo que se está pidiendo, voto a voto contra acta, contra el soporte físico. Pero ellos han estado diciendo que la Constitución dice que no se puede hacer ese conteo manual. La Constitución no dice en ninguna parte. Fíjese que ayer hubo el pronunciamiento de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas, por ejemplo, el PROVEA, que es una organización muy conocida en Venezuela, la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, etcétera. Dieron una rueda de prensa donde ellos dicen que la Constitución venezolana no dice cuál debe ser el método o si puede ser manual o no manual en ningún momento. Eso fue un adelanto de opinión de la presidenta del Tribunal Supremo. Voy a ponerle aquí dos escenarios, y cualquiera de los dos puede ocurrir. Vamos a ver que se hace ese 46% y dicen que no Maduro. Bueno, si esa auditoría se hace de forma, primero, transparente, segundo, amplia, y segundo, no solamente revisando las cifras, que yo creo que es lo que hacia donde ellos apuntan un poco, sino verdaderamente viendo si el proceso que generó ese voto es legítimo, porque no solamente el resultado. Ahí ya se va un tema anterior, ya lo que es el día de la elección, si se utilizaron, se abusaron de los recursos del Estado, todo ese tipo. Exacto, porque una de las cosas que yo pienso, ¿no? Por supuesto, eso hay que esperar que el candidato Enrique Capriles diga cuál es la estrategia, pero creo que se apunta a que en los sitios donde realmente hubo fallas esenciales. Mire, yo estoy leyendo aquí, traigo unos datos: 3.389 centros electorales afectados, 8.134.000 votantes afectados. Si eso logra invalidarse y se pueden repetir las elecciones en los centros en los que verdaderamente los resultados no se ajustan a lo que el proceso electoral pide, puede haber realmente un resultado distinto. Si la cosa es superficial y es digamos de tipo cosmético, cosa que estoy seguro que la oposición no va a aceptar, entonces que prácticamente seguiríamos en la misma situación. No, la opción que le di es gana Maduro, salen los resultados de gana Maduro. Vamos a poner ahora lo contrario, que
gane Capriles y digan, ganó Capriles, ¿qué ocurre dentro del país? Bueno, yo creo que si se decreta, pues si se determina que Capriles ganó, como yo estoy seguro que ocurrió, el oficialismo no lo va a aceptar. O sea, va a haber una situación difícil. ¿Qué hacen los militares en ese caso? Los militares en Venezuela no están tan monolíticamente con el oficialismo como se pensaba, ¿no? Y esta crisis lo ha demostrado. Hay una parte de las Fuerzas Armadas que han presionado para que precisamente se dé este reconteo, y creo que también esa es una de las razones por las cuales ha ocurrido. ¿La Iglesia pudiera jugar un papel importante? La Iglesia podría jugar un papel de intermediario, pero sin embargo la Iglesia ha sido muy atacada por el oficialismo, se le considera como un enemigo. Usted sabe que el que no está con ellos normalmente es considerado como un enemigo. Pero creo que habría momentos difíciles y de violencia donde creo que la comunidad internacional podría jugar un rol importante de intermediario, de tratar pues de buscar una solución negociada. Usted pone en duda la transparencia, por supuesto, de esa auditoría, ¿no? De ese otro 46%. Vamos a suponer que todo quede como está, Maduro es el presidente. ¿Qué ocurre en el país? ¿Se radicaliza el socialismo en Venezuela? Vamos a poner estos números. Por ejemplo, en los últimos 6 meses ha perdido el oficialismo 600.000 votos. No está la figura de Hugo Chávez. Sí. ¿Va a haber elecciones cuando termine este periodo? ¿Maduro dirá, como han dicho otros, elecciones para qué? Claro, bueno, por un periodo tan largo es difícil predecir, pero en 6 meses, sí. Eso es lo que dicen los números, y aquí a un tiempo, además con una crisis económica aguda, ¿qué va a pasar en el país? Yo creo que puede haber incluso, porque la pérdida de legitimidad y la pérdida de piso político que ha tenido el madurismo en este corto periodo de muerte de Hugo Chávez hasta ahora, creo que también es una de las razones por las cuales están porque es que se le está desmoronando la gobernabilidad. Yo creo que va a ser un gobierno que se va a caracterizar por una anarquía, por un caos impresionante, y él mismo se va a... ¿Y hay división dentro del Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Tengo una tesis de que muchos chavistas no están de acuerdo con el madurismo, que es una forma radical, es una forma mucho más intolerante de lo que siempre ha sido el chavismo de ejercer la función pública. Y lo hemos visto, pues, o sea, amenazas claras. Yo diría que en el discurso de hoy, ¿qué fue más, chavista o marxista? Yo diría que el discurso de hoy fue más madurista. ¿Más madurista? Sí, es que esa ambigüedad de llamar a la paz, pero entonces amenazar, de establecer que ellos son la fuerza, pero entonces decir que que va a haber un diálogo. Esa ambigüedad, esa imposibilidad de establecer una línea fija, que en ese sentido Chávez era mucho más unívoco, pues era más claro en lo que quería, es lo que está caracterizando ese esfuerzo de tratar de complacer un poco a todos esos sectores, porque hay diversos sectores que incluso son hasta un poco moderados dentro del chavismo. ¿Cuándo hay un resultado? ¿Cuándo se sabe? Bueno, el lunes se va a definir cuál va a ser el método de esta auditoría, es decir, qué exactamente es lo que se va a auditar, qué es lo que se va a contrastar. Se espera que sea aproximadamente un mes que se realicen estos conteos, estos reconteos, entonces dentro de un mes veremos qué es lo que pasa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Vamos a una pausa. Al regreso, la labor de los asesores cubanos dentro de las filas chavistas en Venezuela. Bueno.